Amigos, los saludamos a todos, felices de estar de nuevo con ustedes. Hoy estamos en el estudio de Aeronova con el ingeniero jefe de diseño de plantas motrices de tipo microturbina, Andrei Beniaminovich Kostyukov. Andrei Beniaminovich, buenos días. Buenos días, estimados televidentes. Sí, hoy vamos a conocer con más detalle y conversar sobre la historia de las microturbinas en general. ¿Qué son, cuándo aparecieron, dónde están hoy y qué les depara el futuro? Conoceremos mejor a Andrei Beniaminovich y conversaremos sobre la aplicación de esas microturbinas en la aviación y en otros ámbitos. Andrei Beniaminovich, yo constantemente al mirar las microturbinas y en el pasado estuve muy ligado al espacio, a los motores espaciales. Entiendo que esto es la cumbre, la verdadera alta escuela del trabajo de ingeniería y de diseño. Y usted, como portador de esos conocimientos, cuéntenos dónde se imparten, cómo se adquieren, de dónde se obtienen. Disculpe, Fiodor. ¿Se obtienen los conocimientos o las microturbinas? Los conocimientos. ¿Qué formación tiene usted? Mi formación es técnica, justamente en turbinas. Mi formación es de la Universidad Politécnica de Moscú. Nos formaron en la cátedra de motores de transporte y de turbina de gas. Era la única cátedra del país que formaba estudiantes y especialistas justamente en motores de turbina de gas pequeños, en el desarrollo de motores de turbina de gas de pequeña potencia para el transporte. Eso sí, en aquel entonces eran otros motores de turbina de gas. Era el siglo pasado, eran motores de turbina de gas para transporte con transmisión mecánica. Allí no había generadores eléctricos de altas revoluciones que hoy ya están presentes. Eran motores de turbina de gas mucho más complejos y aún así mostraban resultados muy notables y buenos al instalarlos en distintos tipos de transporte terrestre. ¿Ese motor que tiene ahora detrás de usted es uno de esos motores donde se usaba? Este motor, hasta donde recuerdo, sí. Entonces este es un motor, un segundo. Este es un motor, es la primera versión. Entonces es la primera versión de un ejemplar experimental de motor para tanque. Un motor de tanque. Era de unos 400 caballos de fuerza. Así era ese motor. Entonces este motor reproduce la primera versión, una de las primeras versiones. Es de los años 60 del siglo pasado. No tenía intercambiador de calor y por eso consumía muchísimo combustible, pero aún así permitió ampliar cierto campo del conocimiento. Más adelante, la construcción de turbinas de gas, en especial la de transporte, avanzó hacia el desarrollo de motores de turbina de gas con intercambiador de calor, porque precisamente solo esos motores de turbina de gas podían competir en economía de combustible con los motores de pistón, incluidos los de gasolina y los diésel. Si lo explicamos de forma breve, una microturbina es el mismo motor que el de pistón, el motor de combustión interna que tiene un automóvil. Allí se inyecta el combustible, este se quema, se expande y realiza un trabajo, y luego en los motores que están detrás de usted, los que les enseñaban a construir en el Politécnico, ese trabajo mecánico se convertía en tracción a las ruedas. Exactamente. Es decir, no son las turbinas de los aviones que crean empuje de reacción, Exacto, sí, así es. sí, sino orientadas a generar trabajo mecánico. ¿Y por qué microturbinas? Bastante gente que oyó sobre esto se sorprendió por ese nombre. Esto se debe a que las turbinas de gas conquistaron mercados y ámbitos de aplicación donde sus potencias alcanzan incluso cientos de miles de caballos de fuerza y aún más. Cuando son motores estacionarios, se trata de potencias enormes,
Y por eso, en general, se asentó la costumbre de llamar tácitamente microturbinas a los motores de turbina de gas de hasta 1000 kilovatios, microturbinas. Bueno, porque ¿qué son 1000 kilovatios comparados con 100.000 kilovatios? No es nada, son unas micropotencias. Eso por un lado. Sin duda influyó, pero también importó que estas microturbinas ya no hacían girar las ruedas del automóvil, no generaban movimiento ni accionaban las ruedas del vehículo, sino que hacían girar generadores eléctricos de altas revoluciones. Así pues, esta transición, esta aplicación de las microturbinas, es decir, de pequeños motores de turbina de gas, se llevó a cabo hacia finales de los años 90 del siglo pasado. En esencia, se debió a que aparecieron generadores eléctricos de altas revoluciones muy eficientes, de hasta 100.000 revoluciones por minuto y aún más. Y estos generadores eléctricos, además de ser muy eficientes y de altas revoluciones, eran en consecuencia pequeños en tamaño y masa, y en consecuencia se adaptaban muy bien para accionar motores de turbina de gas cuyo eje de salida gira a una frecuencia de rotación muy alta. Es decir, en este caso, estos generadores eléctricos de alta frecuencia de rotación resultan muy cómodos de accionar con una turbina de gas sin reductor alguno. De hecho, esta unión de turbinas de gas, de pequeñas turbinas de gas, con un generador eléctrico de altas revoluciones es, en esencia, lo que se llama microturbinas. Usted ya mencionó otro elemento, el intercambiador de calor. Sí, y quisiera agregarlo a toda esta construcción para entenderla. Tenemos una turbina que quema combustible y genera rotación. Hay un generador que gira, y para eso funciona toda esta turbina. Y hay un intercambiador de calor especial que aumenta el rendimiento de todo el sistema. Sí, exactamente. La cuestión es esta. Los grandes motores de turbina de gas tienen grandes máquinas de álabes con alto rendimiento. Y allí hay altas relaciones de compresión del aire en esos grandes motores de turbina de gas. Y en ese caso no se requiere un intercambiador de calor para lograr un alto rendimiento. El intercambiador de calor se requiere justamente para obtener un alto rendimiento en los motores de turbina de gas de pequeña potencia. En la pequeña potencia, la relación de compresión del aire en las microturbinas es baja. Y si se hiciera alta, la máquina de álabes sería muy pequeña, en este caso el compresor que comprime el aire. Y, en consecuencia, todo esto tendría un rendimiento muy bajo. Para compensar ese bajo rendimiento de las máquinas de álabes pequeñas y el bajo rendimiento de la microturbina de pequeña dimensión, idearon instalar un intercambiador de calor. ¿Qué hace el intercambiador de calor? Toma el calor del gas de escape, es decir, a través de este intercambiador se sopla el gas de escape y éste lo calienta. Y en paralelo con el gas de escape que se sopla a través de este intercambiador, pasa también el aire comprimido en la microturbina por el compresor. Entonces, ese aire antes de la cámara de combustión entra en este intercambiador donde se calienta con el calor de los gases de escape, los gases de salida, y en consecuencia en la cámara de combustión ya hay que quemar menos combustible para calentar el aire hasta la temperatura requerida, digamos 1000 grados Celsius, y en consecuencia el rendimiento aumenta de forma muy notable. Si el intercambiador de calor es bueno, el doble o más en comparación con una turbina de gas sin intercambiador. Hoy en día, en el concepto de microturbina, entra obligatoriamente, además del generador eléctrico, también el intercambiador de calor. Es decir,
La microturbina es una turbina de gas con intercambiador de calor. Y en la Unión Soviética ya se fabricaban. En la Unión Soviética sí. En realidad, sobre lo que hubo en la Unión Soviética, permítame un poco de historia. Sí, en la Unión Soviética en realidad no se fabricaban, sino que se desarrollaban. No en todas partes, pero había lugares muy interesantes, productos muy interesantes. Se realizaron investigaciones muy interesantes, en particular a partir de los años 60 del siglo pasado. En la Unión Soviética se intentó crear un motor de turbina de gas de transporte, sobre todo para camiones, para vehículos militares, vehículos blindados de 8 ruedas, etc. Se intentó crear, esto fue en algún lugar de la Unión Soviética, esto ocurría en el NAMI. Temo equivocarme, en 4 o en 3 lugares. La fábrica de Yaroslavl y la tercera fábrica, 4. El tercer lugar es la fábrica de automóviles de Gorky y el cuarto lugar es Chelyabinsk. En Chelyabinsk, la oficina de diseño especial turbina. Allí intentaron crear una turbina de gas para un tanque. Pues en particular lo que en este momento se encuentra detrás de mí es justamente de allí. Es, en esencia, la primera prueba de Chelyabinsk. Entonces, los mayores éxitos, pero como ven, el motor de atrás está sin intercambiador de calor, sin intercambiador, y naturalmente de un motor así no se obtuvo ningún resultado positivo ni serio. Los mayores resultados se lograron en el desarrollo de una turbina de gas pequeña y de alta eficiencia para el transporte en la fábrica de automóviles de Gorky. Allí se crearon prototipos principalmente de unos 400 caballos de fuerza. Se probaron en el MAS, en el KRAS, la fábrica de automóviles de Kremenchuk, todos camiones grandes de gran tonelaje, también en el KAMAZE y en vehículos militares, en un blindado de transporte de personal de 8 ruedas. A fines de los años 80 hubo pruebas muy exitosas de estos motores en el vehículo multieje de Briansk, un transportador de cohetes, el vehículo soviético de 8 ruedas de Briansk. Allí se hicieron pruebas comparativas de ese vehículo de Briansk, del chasis de Briansk, con un motor diésel y con el motor de turbina de gas de la fábrica de Gorky, con intercambiador de calor, por supuesto. Y los resultados mostraron algo muy positivo. El principal problema de la turbina de gas, el alto consumo de combustible, es decir, la desventaja en consumo. En estas pruebas se obtuvieron consumos por recorrido casi iguales, consumos medios por recorrido. El vehículo de Briansk con el motor de turbina de gas de la fábrica de Gorky y con el motor diésel. Diésel había 2 variantes. Una, un diésel de Barnaul y la segunda 2 motores Kamaz. 200 caballos de fuerza cada uno, creo. El motor de turbina de gas de la fábrica de Gorky era uno solo. Consumo de combustible casi igual, pero con una velocidad 30% mayor que la media, arranque muy fácil, sin ningún precalentamiento, en invierno. Las pruebas, por cierto, se hicieron en invierno a menos 10 o 20 grados Celsius. La turbina de gas arrancaba muy fácil, sin precalentamiento alguno. Esto impresionó muchísimo a los ensayistas y a los representantes de la fábrica de Briansk. Además, durante las pruebas se obtuvo un resultado muy interesante que no se buscaba a propósito. Se obtuvo por casualidad. El chasis de la fábrica de Briansk de 8 ruedas con motor diésel se atascó en 1 metro de nieve y ese chasis con diésel fue sacado de la nieve por otro chasis igual, pero con motor de turbina de gas. Esto, de nuevo, impresionó muchísimo a los ensayistas.
He contado muy poco, pero por otro lado también muchísimo. El problema es solo que la posterior perestroika acabó con estos desarrollos, porque nuestro ministerio, nuestro gobierno, dejó de financiar cualquier nuevo desarrollo, aunque en esencia ya estaban casi terminados. En realidad, en aquel entonces existía un órgano central, el Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Incluso a nivel del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, se tomó la decisión de llevar esos motores de Gorky hasta la producción industrial. Pero, lo repito, la perestroika en los años 90 acabó con todo, con la línea de las turbinas de gas. Si soy sincero, no solo con la línea de las turbinas de gas, sino con muchísimas otras líneas interesantes que se desarrollaban e investigaban en la Unión Soviética. Qué bueno que quedaron especialistas capaces de reanimar todo esto, por así decirlo, dominando los conocimientos del pasado y las herramientas del presente. ¿Y podría revelarnos un poco el secreto? Para usted esto es un asunto de familia, lo de las microturbinas. Pues en general sí, tiene toda la razón. Así es, en la fábrica de automóviles de Gorky, el ingeniero jefe de diseño bajo cuya dirección se crearon los motores de turbina de gas fue mi padre, Benjamin Matveyevich Kostyukov. Por designio del destino, yo retomé la bandera en particular. A pesar de ese hundimiento de los trabajos de investigación y de los trabajos en general que ocurrió en la Unión Soviética, los resultados de esos trabajos, los planos, las investigaciones, los resultados de las investigaciones, los informes, los propios prototipos de motores de turbina de gas, todo eso se logró trasladar a la Universidad Politécnica de Moscú, a la Cátedra de Motores de Transporte y de Turbina de Gas, de la cual al cabo de un tiempo me convertí en director. Luego, junto con la cátedra, intentamos conservar y desarrollar esta línea con todas nuestras fuerzas. En realidad, en general, lo logramos. Hacia principios de los años 2000, la fábrica Salyut comenzó a interesarse por nuestros motores y en la cátedra se instaló un departamento de la fábrica Salyut, la fábrica aeronáutica Salyut, con el fin de iniciar el trabajo de modernización profunda de los motores de turbina de gas de la fábrica de automóviles de Gorky. En esencia, esto sostuvo a la cátedra, permitió continuar los trabajos y, lo más importante, transmitir los conocimientos sobre el diseño de motores de turbina de gas a una gran cantidad de estudiantes. En particular, hoy en día, la turbina de gas, la planta de turbina de gas o la planta de microturbina que se diseña en Aeronova es diseñada, entre otros, por egresados de la Cátedra de Motores de Transporte y de Turbina de Gas. Uno pensaría que es un equipo bastante complejo y que debería trabajar en él una gran oficina de diseño. Pero ahora usted tiene en su equipo unas 10 personas. Quisiera preguntarle, ¿los métodos modernos de diseño ayudaron a simplificar o acelerar todo esto? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Sin duda, el metadiseño moderno influye muchísimo en la velocidad de diseño. Pero, además de eso, en la velocidad de diseño del motor de turbina de gas en Aeronova influyeron, aparte de las tecnologías modernas, justamente los desarrollos que precedieron
a los trabajos en Aeronova, es decir, los trabajos en colaboración con la fábrica de automóviles de Gorki y los trabajos realizados en la cátedra. En esencia, la cátedra trabajó bastante tiempo precisamente en un motor de turbina de gas de esa dimensión, del orden de los 300 kilovatios. Eso sí, sin duda, las altas tecnologías, ante todo las tecnologías de cálculo, hoy en día cualquier flujo, cualquier combustión que se produzca y tenga lugar en la turbina de gas, en la turbomáquina que gira a enorme velocidad, en la cámara de combustión donde hay flujo, combustión, mezcla e incorporación de mezcla, en el intercambiador de calor, donde ocurren procesos termohidráulicos complejísimos y se transfiere el calor de los gases de escape al aire comprimido en la turbina de gas. Todo eso hoy ya se calcula con base en los programas de cálculo existentes y además con mucha precisión, aunque claro, no con una exactitud del 100%, pero al menos un 90% sí se puede calcular con certeza, dependiendo por supuesto de la tarea y de su complejidad. Con estos programas, con estos paquetes de cálculo, ya trabajábamos a comienzos de los años 2000 e incluso en los años 90. Gracias a que el departamento de motores de turbina de gas de la fábrica de automóviles de Gorki ayudaba mucho a la cátedra. En aquella época, la fábrica de automóviles de Gorki tenía la posibilidad, y no solo la tenía, sino que adquiría paquetes de cálculo modernos que, en la práctica, nosotros usábamos. Y lo más importante, aprendíamos a trabajar con ellos, lo cual es muy importante. Los espectadores ven ahora este rodete del compresor. Sé que ya fue ensayado antes. Y cuando usted mencionó el 90% de precisión, ¿se apoyaba en resultados de cálculo cotejados con ensayos reales? Claro, sin duda, pero conviene señalar, no solo con esos ensayos, sino también con ensayos realizados por otros investigadores y que fueron publicados. Realizamos la validación del uso de estos paquetes para distintas tareas, para el compresor, para el flujo en el compresor, para el flujo en la turbina. En todos hay particularidades propias, cada tarea tiene las suyas y esas particularidades se tomaban a partir de los estudios realizados, más concretamente de la validación de estos paquetes de cálculo para la tarea en cuestión. Quisiera plantear una pregunta, Mo. ¿Por qué microturbinas en realidad? ¿Por qué? ¿Para qué sirven? ¿En qué son mejores? ¿Por qué se necesitan hoy? ¿Dónde pueden aplicarse? Parece ser un producto tan complejo que para diseñarlo y empezar a fabricarlo hace falta muchísimo esfuerzo, conocimiento y experiencia acumulada por varias generaciones y transmitida. Y al parecer sin ella todo va bien, todo se mueve, anda y funciona. ¿O no va bien? Disculpe que tenga que hacer preguntas tan de aficionado. Sé la respuesta a Andrei Beniaminovich, pero quisiera profundizar precisamente en este tema. En realidad es una pregunta del todo acertada. Así que en este caso simplemente me encojo de hombros y me tenso un poco, porque la pregunta es muy amplia y no es fácil de abordar así no más. Aún así, se puede decir lo siguiente. Las pequeñas microturbinas, ya hablé un poco de esto, se intentaron crear también para el transporte, y no solo para el transporte. Se intentaron crear desde comienzos de los años 60, incluso antes del siglo pasado, y eso no es casualidad, de ninguna manera. Cuánto esfuerzo, cuánto dinero se gastó en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos y naturalmente en la Unión Soviética, aunque justamente en la Unión Soviética no demasiado,
pero en general se hicieron enormes investigaciones y siguen haciéndose. Se van perfilando los contornos de la futura turbina de gas conforme avanzan las tecnologías de hoy. Simplemente les daré un ejemplo de lo que quiero decir. Le hablé sobre las turbinas de gas de transporte destinadas a vehículos con transmisión mecánica. Es decir, esas turbinas de gas no movían un generador eléctrico, sino las ruedas del automóvil a través de la caja de cambios, del embrague y así sucesivamente. Entonces, todos esos motores, los motores de turbina de gas, además del compresor, la turbina, el rotor giratorio, el intercambiador de calor y la cámara de combustión, tenían además un montón de elementos por toda la complejidad de la tarea de hacer girar las ruedas. Se necesitaba un reductor potente y robusto que redujera las revoluciones desde la turbina de gas, que gira a enorme velocidad, 30.000 revoluciones por minuto, hasta la frecuencia de giro requerida para transmitirla a la caja de cambios. Digamos una caja de cambios diésel, 2.500 revoluciones por minuto. Es decir, resulta un reductor muy potente, un reductor grande. Este, naturalmente, requiere aceite y suma una masa bastante considerable a la planta de turbina de gas. Además de esto, también está algo como el distribuidor de toberas regulable, situado antes de la turbina de potencia, que permitía mejorar la dinámica del vehículo con turbina de gas. ¿Qué es esto? El aparato orientable, el distribuidor de toberas. Son álabes fijos orientables que dirigen el flujo hacia la turbina de gas con el ángulo requerido. Y además, como es un distribuidor de toberas orientable, puede cambiar esa dirección. Puede acelerar la turbina de gas, puede frenarla o puede empezar a hacerla girar en sentido inverso. Esto permitía naturalmente mejorar mucho la dinámica de la turbina de gas de transporte, pero al mismo tiempo la complicaba bastante. La complicaba, la hacía más pesada y más costosa. Y en aquellos tiempos la turbina de gas, en comparación con el motor de pistón, era por las razones mencionadas algo más compleja, sustancialmente más compleja que el motor de pistón. Hoy en día tenemos un rotor giratorio de altas revoluciones que mueve un generador de altas revoluciones, y no hay ni grandes reductores ni distribuidores de toberas orientables. Nada de eso existe. Es decir, gracias al desarrollo de las tecnologías y más concretamente al desarrollo de los generadores de altas revoluciones, obtuvimos una turbina de gas simple, simplificada, sustancialmente simplificada, es decir, una microturbina, un motor de turbina de gas de pequeño tamaño. Hoy en día, una turbina de gas así, conforme a las tecnologías disponibles, ya hablé del generador, permite simplificar sustancialmente esta planta de turbina de gas, mejorarla, elevar sus parámetros, su eficiencia, su rendimiento, reducir su masa y sus dimensiones, y resultó muy atractiva hoy en día para varios usuarios. Por ejemplo, la microturbina estadounidense. Intentaron instalarla en transporte, en autobuses, en transporte fluvial, en trolebuses, e incluso la usaron como planta de potencia para obtener electricidad y calor baratos para viviendas, poblados, supermercados y así sucesivamente. Es decir, la aplicación resultó muy amplia para esto y para aquello. Resultó una planta de microturbina de uso polivalente, lo cual naturalmente es muy atractivo. Se puede usar aquí, allá y acullá.
Resulta un mercado bastante considerable. Pero además de esto, la turbina de gas atrae por sus propiedades bien conocidas, a saber, su capacidad multicombustible. Funciona con facilidad prácticamente con todo lo que arde: gas, alcoholes, combustible de petróleo, queroseno, gasolina, combustible diésel. Con fuel oil también puede funcionar, pero ahí hay algunas complicaciones. En ese caso no funcionará de manera eficiente. Habrá que bajar la temperatura máxima. De lo contrario, los álabes de las turbinas de gas se deteriorarán rápido, se corroerán. Los requisitos de sostenibilidad. También, según entiendo, los requisitos actuales sobre las emisiones de escape igualmente ponen a la microturbina. Exactamente, sí, sin ninguna duda. Hoy en día, como se sabe, en realidad estos procesos venían ocurriendo ya desde los años 80 e incluso un poco antes. La ecología fue la bandera y la exigencia, la bandera, la dirección hacia la cual se desarrollaban las plantas motrices. Fue la bandera de las exigencias, en esencia, de reducir la toxicidad y las emisiones nocivas. Hoy en día esto es bien conocido. Estas exigencias alcanzan magnitudes increíbles y, más aún, ya no exigen solo la ausencia de emisiones de óxidos de nitrógeno y de óxidos de carbono, sino que además se prohíbe, o al menos se avanza en esa dirección, prohibir por completo las emisiones no solo de óxidos de carbono, sino también del dióxido de carbono. En este caso, se pide que lo logren plantas motrices que no emitan carbono, lo cual está relacionado, como se sabe, con el clima. Debido a la temperatura de combustión distinta a la de los motores de pistón, en la microturbina se pueden crear condiciones tales que esos óxidos nocivos no se formen. Sí, la turbina de gas tiene la ventaja de que en ella las emisiones nocivas se pueden reducir y se reducen sin ningún dispositivo adicional de los que se instalan a la salida de los conocidos motores de pistón, de gasolina y diésel. En la turbina de gas no hace falta hacer nada de eso, no se necesitan dispositivos adicionales, emite muy pocos óxidos de nitrógeno. Esto se debe a que en las cámaras de combustión modernas la temperatura máxima no supera los 1500 grados y es bien sabido que la formación de óxidos de nitrógeno tiene carácter térmico y que estos se forman principalmente a temperaturas de combustión mayores de 1500 grados Celsius. Pues bien, si se reduce la temperatura de combustión, en ese caso se puede lograr una ausencia prácticamente total de óxidos de nitrógeno. Esto se puede hacer en las turbinas de gas, pero es totalmente imposible en un motor de pistón. Por ello, la turbina de gas posee, en principio, una ecología potencialmente inalcanzable para los motores de pistón. Sí, y resulta que, de nuevo, la ausencia de equipos adicionales influye mucho en el peso total de la construcción. Así llegamos poco a poco. Máxima relación potencia-peso. Entran en juego los generadores de altísimas revoluciones, que permiten meter 30 kilovatios en algo del tamaño de un puño y de 3 kilogramos. En fin, es una cualidad que se requiere para la aviación. Y toda la tendencia de la electroaviación moderna, lo más probable, se reduce justamente a microturbinas que generan electricidad a bordo, usada luego por motores eléctricos, de nuevo modernos y de alta eficiencia, para hacer girar las hélices, que es a lo que en general nos dedicamos aquí. Andrei Beniaminovich está creando una microturbina de 300 kilovatios de potencia eléctrica de salida, con una enorme experiencia a sus espaldas,
tanto propia como de la dinastía Kostyukov, que construyó todo esto. Y la microturbina que estamos logrando ahora se usará en primer lugar en los dirigibles. Es a lo que nos dedicamos en la empresa Aeronova. Para entenderlo, hay por ejemplo una planta motriz diésel de 300 kilovatios de potencia eléctrica de salida. Y está nuestra microturbina de 300 kilovatios de potencia eléctrica de salida. Con un rendimiento y una eficiencia de combustible comparables, podemos comparar el peso de estas dos plantas. El peso de la turbina de gas, el motor diésel naturalmente es muy inferior en masa, mucho mayor en masa que la turbina de gas. Incluso si la turbina de gas se hace más pesada con el intercambiador de calor y tiene un rendimiento del motor cercano al del diésel, aún así, el motor diésel pierde de forma considerable frente a la masa del motor de turbina de gas con intercambiador de calor. Esto se llama turbina de gas regenerativa. Lo digo por si acaso, porque, en fin, se entiende. Bien, entonces, en un orden de magnitud, no en un orden de magnitud, claro, pero sí varias veces. En masa y en mantenimiento, la vida útil de la turbina de gas es muy superior a la del diésel, muy superior, varias veces más. Hasta la reparación general, el diésel tiene del orden de 20.000 horas, y una turbina de gas moderna llega a 60.000 horas de vida útil hasta la reparación general, es decir, hasta la gran reparación. Esto es importante desde el punto de vista de los costos de operación y de la comparación entre el uso de la turbina de gas y una planta motriz diésel. Es decir, el rendimiento del motor es comparable. El motor diésel ronda ahora el 45. Menos. ¿42? Para esa potencia, alrededor del 40%. Si la microturbina que estamos desarrollando ahora en concreto tiene un poco menos. Sí, nuestra turbina de gas todavía tiene menos. Ronda el 37% de rendimiento, pero pensamos elevarlo, ante todo, sin complicar el esquema constructivo de la turbina, aunque esa vía también existe. Hoy en día, las microturbinas de unos 400 kilovatios tienen un rendimiento del 42 al 43%. Existen microturbinas así en el mundo, pero son más complejas. Tienen un esquema constructivo de 2 ejes, con un elemento adicional en esa turbina de gas, y eso no encaja del todo en nuestra aplicación de transporte y sobre todo aérea. Podemos incluso perder un poco en rendimiento del motor, pero uno de nuestros requisitos principales es la masa y las dimensiones, aunque ante todo la masa, por supuesto. Por eso, en este caso, le ganaremos sin duda la competencia al diésel, con nuestra turbina de gas, la microturbina de 300 kilovatios. Y respecto al sonido y al ruido, todos estamos acostumbrados a que la turbina es lo que va en un avión y al lado ni siquiera se puede pasar. Silba, hace ruido e incluso estando a bordo, donde queda lejos y por fuera mientras tú estás dentro, igual hay ruido, pero la microturbina es otro producto. ¿Qué hay del nivel de ruido? Cuéntenos. Sí, claro, es otra propiedad positiva, no del motor de turbina de gas, sino justamente de la microturbina, que lleva en su esquema constructivo un intercambiador de calor. El intercambiador de calor es una estructura porosa, un volumen poroso a través del cual pasa el gas de escape. Cuando atraviesa ese gas de escape, las oscilaciones y el ruido se amortiguan muchísimo y, en consecuencia, el ruido del motor de turbina de gas con intercambiador de calor, es decir, de la microturbina, es bastante menor que el de los motores de pistón.
Y en consecuencia, en cuanto al ruido, el ejemplo que dio Fyodor, el ruido de los motores de aviación. Seguramente muchos de nosotros hemos volado, incluso creo todos hemos volado en avión. El ruido es bastante grande, hay que decirlo, en los motores de turbina de gas grandes, pero ellos no tienen intercambiador de calor. El intercambiador de calor amortigua muchísimo el ruido. A la entrada, además del intercambiador de calor, sin duda, como la microturbina también tiene aplicación terrestre, delante de ella se coloca un filtro de aire y a la salida de este motor de turbina de gas se coloca un intercambiador de calor. Y estos dos elementos porosos, el filtro de aire a la entrada y el intercambiador de calor a la salida, a diferencia del motor de aviación que no tiene ni filtro de aire a la entrada ni intercambiador de calor, generan un ruido bastante menor. En realidad es un silbido bastante silencioso, un ruido de alta frecuencia, el de la turbina de gas. Es bien sabido que este ruido se suprime con facilidad. Podemos cubrir esta turbina de gas con algún material termoaislante y el ruido se reducirá muchísimo de manera adicional. Podemos cubrir esta turbina de gas de forma muy seria, porque la carcasa de la turbina de gas no necesita refrigerarse, a diferencia de los motores de pistón. Naturalmente, cuando cubramos esta turbina de gas con una manta insonorizante, también la termoaislamos. Pero para la turbina de gas no hay nada de malo en ello, ya que sus carcasas exteriores no se refrigeran a diferencia de los motores de pistón. Por eso, en general, la turbina de gas no solo tiene menos ruido que los motores de pistón, sino que además tiene potencial. Si se quiere, ese ruido se puede reducir aún muchísimo más. En los automóviles. En los automóviles, por ejemplo, de la misma fábrica de automóviles de Gorky, el nivel de ruido, estando en la cabina, ¿era comparable al de los motores de pistón? Bastante menor. Durante las pruebas del automóvil con turbinas de gas, el conductor se quejaba de una sola cosa. Al cabo de un rato empezaba a quedarse dormido. No necesitaba cambiar de marcha al conducir porque la turbina de gas de 2 ejes tenía un par motor estupendo. Solo pisaba el acelerador y la turbina de gas andaba y el automóvil subía la cuesta o la bajaba, no importaba. No había que cambiar de marcha. El conductor cambiaba de marcha en un solo caso, durante el arranque, y después simplemente se olvidaba de que había que cambiar de marcha. El cambio de marcha influía en este caso solo en una cosa, en el consumo de combustible, pero en la dinámica del automóvil en absoluto. Pero el conductor, naturalmente, no siempre se preocupaba por el consumo de combustible. Solo se preocupaba de que el automóvil anduviera a la velocidad requerida y subiera la cuesta y bajara por ella. Para llevar a cabo este proceso bastaba con usar el pedal. No había que cambiar nada. Es decir, en esencia, una caja de cambios automática sin caja de cambios automática. En cuanto al ruido, ya dije que el de la turbina de gas es muy pequeño, ya de por sí reducido, pero al instalarla bajo el capó del automóvil, ese ruido disminuía aún muchísimo más y ejercía sobre el conductor un efecto adormecedor. Probablemente sea así. Usted acaba de mencionar el tema de la caja de cambios sin caja de cambios y surge una pregunta lógica. ¿De verdad tiene tan buen rendimiento en todas las frecuencias, en todas las revoluciones, con todas las cargas? ¿O cuando aparece la carga o cuando desaparece? Es una pregunta clara, totalmente evidente. Por ejemplo, el motor diésel tiene un rendimiento de hasta el 50% y al reducir la potencia a la mitad,
el rendimiento casi no baja. En la turbina de gas sin intercambiador de calor, el consumo de combustible en regímenes parciales crece de forma imposible. Justamente con este problema se topó el tanque T-80, al que le instalaron motores de turbina de gas sin intercambiador de calor. Este motor le daba al tanque cualidades estupendas, en concreto dinamismo por su poco peso y tamaño, y permitía un reemplazo bastante sencillo. No hacía falta traer una grúa para sacar de ahí esa turbina de gas. Pero a la vez, en los regímenes parciales, en los que el tanque opera la mayor parte del tiempo, el consumo de combustible resultaba muy alto. Pero para un tanque eso no siempre es importante. Esta aplicación, aún hoy, se sigue considerando prometedora. La producción de estos motores de turbina de gas para el tanque T-80, como se sabe, se ha reanudado actualmente en la fábrica de motores de Kaluga. El motor con intercambiador de calor tiene en régimen parcial un consumo de combustible bastante razonable, y ya no hay ese desastre que se daba con la turbina de gas de esquema más simple, sin intercambiador. Además, instalar en la turbina de gas un generador eléctrico y regularlo adicionalmente le permite a la turbina funcionar con alto rendimiento. También en regímenes parciales, en cargas parciales. Esto, repito, son dos razones. La primera es la instalación del intercambiador de calor. La segunda razón es la instalación del generador eléctrico. Es decir, no conectamos el eje de la turbina con las ruedas del vehículo, sino con el generador eléctrico y lo regulamos, o sea, hay una regulación adicional. Y todo esto hace que el problema del alto consumo en regímenes parciales de la microturbina quede en gran medida eliminado. Y lo que cabe destacar es el bajo peso, el poco ruido, la menor cantidad incluso de piezas frente al motor de combustión interna y muchísimo menor, una economía de combustible suficiente y un alto poder calorífico. Estoy enumerando las ventajas por las que la microturbina fue elegida como planta motriz principal para la construcción de dirigibles. Sobre el poder calorífico en los dirigibles hablaremos un poco más adelante. Las ventajas son enormes. Pero ¿qué pasa con el costo? En el 95% de los casos, la gente cree que la turbina es mucho más cara que un motor de pistón. Sí, la turbina es mucho más cara, pero creo que ya lo había comentado. O quizá no. Con más razón lo digo. La microturbina de gas, hoy por hoy, es más cara que una planta motriz con motor de pistón. Esto se debe a que las microturbinas de gas hoy en día se fabrican prácticamente por unidades. No hay series. Series high, pero muy pequeñas. Y en ese caso, naturalmente, comparar el costo de una turbina de gas de producción unitaria con el de un motor de pistón de producción masiva, es decir, miles de unidades, resulta claramente desfavorable para la turbina de gas. En ese caso, el producto naturalmente resulta considerablemente más caro. Por supuesto, contamos con que nuestras turbinas de gas, que fabricamos ante todo para el dirigible, tengan además otras aplicaciones. Es decir, en esencia, hoy estamos creando una turbina multipropósito y en ese caso planeamos establecer ya no una producción por unidades, sino en serie, pues confiamos en un gran mercado. Y en ese caso, el costo de nuestro producto, de nuestra microturbina, debería ya estar considerablemente más cerca del costo de una planta motriz con motor de pistón. Por si acaso, agrego, el costo de una turbina de gas compleja que mueve las ruedas de un automóvil se calculó muchísimas veces y por institutos de investigación muy sólidos ya en los años 80.
De lo contrario, esos trabajos no habrían continuado. Se habrían interrumpido la investigación y los intentos de instalar estas turbinas de gas en el transporte si hubiera existido una relación de costos tan negativa también entre la turbina de gas y el motor de pistón. Recuerdo aproximadamente uno de los informes del Instituto Central de Investigación de la Unión Soviética. El nombre ahora no se lo diré, lamentablemente, pero ese informe lo recuerdo perfectamente, y en él se apoyaron después todos los fabricantes de microturbinas que intentaron en la Unión Soviética hacer estas microturbinas para el transporte. Entonces, ese instituto dio el siguiente resultado. Con una producción comparable de una turbina de gas compleja frente a un motor de pistón, frente al motor diésel en particular, pues precisamente para reemplazar al diésel se desarrollaba la turbina de gas, ya que usaba el barato combustible diésel. Se calculaba que ese complejo motor de turbina de gas sería alrededor de un 10% más caro, con producción comparable que el diésel. Repito, hoy en día planeamos ampliar considerablemente el mercado de aplicación de nuestra planta motriz y, en consecuencia, establecer la producción en serie de nuestra planta motriz multipropósito. Sí, también quiero contar un poco. Nosotros nos comunicamos con muchos actores del sector y hace muy poco interactuamos una vez más con colegas chinos. Ellos recibieron el encargo, por así decirlo, de quienes planean el progreso técnico hacia el futuro, crear una turbina de la misma potencia para la aviación eléctrica. Usaron una europea, la modificaron ligeramente. La suya es de 2 ejes. En fin, le acoplaron un generador eléctrico y demás, y estimaron su costo para la aviación eléctrica. Y era un orden de precios bastante alto, todo se corresponde por completo con los aviónicos, dicho a grandes rasgos, con los estándares, con las tendencias, sí, pero ellos tienen un segundo cálculo. Cuando, partiendo de las aeronáuticas, invierten luego en la producción masiva de estas turbinas y ya las adaptan para la energía distribuida, para la generación eléctrica en sitios donde se requiere, entonces con la fabricación masiva su costo es directamente, es decir, va uno a uno con las plantas de la misma clase energética, solo que diésel, por ejemplo. Allí el precio va uno a uno, pero ganan muchísimo en materiales, en vida útil, en muchas cosas. Y tienen ese vector fijado. Ya lo calcularon con certeza y sin duda harán todo esto a la perfección. Y ellos cifraban el mercado en miles al mes. Solo el suyo interno, que no se cubrirá a ese ritmo en las próximas décadas, sino más. Pero con ellos hablamos también del mercado externo e intentamos juntos evaluarlo. Dijeron que ni siquiera vale la pena intentarlo ni esforzarse. Si aprendemos a producir masivamente la microturbina como planta motriz, dicen, la demanda será colosal, en lo cual creo y lo cual deseo que logremos todos juntos. Y eso fue una conversación solo sobre un tamaño, a partir de 300 kilovatios. Las hay también un poco más grandes o muchísimo más pequeñas. Y el mercado, en fin, quiero decir que es inmenso. Eso. Todas las ventajas de la microturbina, que son precisamente su compacidad, su relación potencia-peso y demás, permiten en el futuro crear productos incluso de cualidades de consumo que ahora ni siquiera podemos imaginar. Andrei Beniaminovich cuenta de vez en cuando esta historia de que en el mundo se desarrollaban microturbinas, y quizá aún se desarrollen a puerta cerrada, ultracompactas, ultrapequeñas, de muy altas revoluciones,
como plantas motrices para esos mismos robots. Andrei Beniaminovich, ¿de qué potencia se hablaba allí? Son potencias pequeñas. Esos trabajos se hacían muy activamente a inicios de los 2000, a finales de los 90. Eran potencias de alrededor de medio kilovatio, 1 kilovatio, justamente para usarse en el suministro de energía de robots de uso militar, sobre todo robots humanoides. En resumen, robots soldados que se alimentarían y llevarían en la mochila una planta motriz pequeña así, y con ella se moverían y realizarían acciones bélicas malas o buenas. En aquellos tiempos las baterías aún no estaban tan desarrolladas, su densidad de energía era muy baja, y desarrollar y crear una planta motriz de microturbina así se consideraba muy prometedor, sobre todo para robots de uso militar. Hoy en día, sin duda alguna, esas plantas tampoco salen de la agenda, totalmente claro. Son turbinas de gas muy pequeñas, muy simples, de muy alta frecuencia de rotación, es decir, motores de turbina de gas más un generador eléctrico. Las revoluciones que se desarrollaban alcanzaban 1.000.000 de revoluciones por minuto y más. Creo que incluso hasta 1,5 millones había cifras así. Al menos en la prensa, en artículos científicos, se reportaban justamente esas cifras. Hoy en día, repito, esto seguramente no ha salido de la agenda totalmente claro. Solo se complementó con la aparición de nuevas baterías de alta densidad de energía. Cuando yo estudiaba este tema por mi cuenta, si la memoria no me falla, y por mi impresión parecía que así era, la relación potencia-peso de una microturbina pequeña que funciona con hidrógeno, por ejemplo, puede ser mayor que la de las baterías de litio actuales que almacenan esa misma potencia. La planta puede ser más liviana. Sí, claro, más liviana, naturalmente. Por eso mismo en la aviación no se usan ni se instalan baterías de acumuladores. Aunque hay intentos, hace muy poco se informó de ello. En la aviación ligera se usan principalmente plantas motrices de turbina o basadas en motores de pistón. Hoy en día siguen ganando por masa y por densidad de energía a las baterías de acumuladores actuales. Y sí, también quiero hablar un poco de los mercados. En realidad hay que hablar de los dirigibles. Nosotros construimos dirigibles. Tenemos 2 microturbinas de 300 kilovatios cada una. Ya en nuestro próximo aparato, el Nova 8, de 8.000 metros cúbicos, deben ir instaladas y funcionar a pleno, generar electricidad, mover las hélices. Los dirigibles vuelan. Cuanto más grande el dirigible, más microturbinas. Es poco probable que aumente la potencia, máximo hasta 400 kilovatios, simplemente habrá cada vez más. Construimos dirigibles. ¿Quieren ver cómo vuelan? Escaneen el código QR. Inscríbanse, vengan. En Voskresensk volamos los pequeños, aún eléctricos, sin microturbinas. Pero las microturbinas son un tema realmente fascinante. Hay muchísimo que contar y aclarar. En fin, no solo se usan en aviación. Sé que hoy hay una gran tendencia en China, y no solo allí, hacia los automóviles híbridos. Los autos eléctricos son geniales. Pero ahora se ha consolidado más el híbrido en serie, donde algo genera electricidad, hay una pequeña batería tampón y motores eléctricos que consumen esa energía y hacen girar las ruedas. El auto se mueve, y ahora este enfoque se ha consolidado. Y sé con certeza que China planea reemplazar esos motores de combustión interna por turbinas. En Rusia incluso existe esa corriente. Hay muchísimas solicitudes sobre este tema. Y esas turbinas de 50 kilovatios casi por millones de unidades. Todos esperan dominar también ese mercado. Sí, en general, hoy el transporte se electrifica a pasos agigantados, es decir, pasa a la transmisión eléctrica con baterías de acumuladores. Pero por una serie de razones
A esas baterías de acumuladores se las sigue dotando. Y no solo se sigue, sino que se intenta por todos los medios dotarlas de los llamados extensores de autonomía. En esencia, en este caso, obtenemos una planta motriz híbrida, pero este auto con extensor de autonomía, es decir, con una pequeña central eléctrica, le permite al conductor de un eléctrico sentirse mucho más seguro, porque cuando a los 300 kilómetros o donde sea se le descarguen las baterías, puede que no encuentre una estación de recarga eléctrica, pero una estación que llene los tanques de combustible seguro que la encuentra. Por eso, al menos por ahora, la creación de autos eléctricos se combina con intensos trabajos para instalarles una planta de potencia adicional, una central eléctrica adicional, es decir, un extensor de autonomía. Sí, este extensor de autonomía en versión de microturbina comparado con la versión de pistón tendrá una ventaja considerable, un mérito notable. Esto se debe ante todo a la masa, al tamaño, pero sin duda también al ruido. Sí, uno no quiere ruido adicional. En un auto eléctrico no quiere ruido adicional de una planta de potencia basada en un motor de pistón. No quiere vibraciones adicionales, sí. Esta planta de potencia con motor de pistón vibrará. El motor de turbina de gas no vibra en absoluto durante su funcionamiento. La sacudida y la vibración son ruido, y todo eso se transmitiría a la carrocería del auto. En cambio, la turbina de gas no tiene nada de eso. Además, la turbina de gas es multicombustible y puede usar cualquier combustible. Y lo más importante, combustible barato, gas propano-butano, por ejemplo, sin problema. El motor diésel no puede usar propano-butano de ninguna manera. Aquí, sin duda alguna, las turbinas de gas resultan bastante más preferibles en esta aplicación. Capacidad multicombustible, masa, un rendimiento bastante alto, gran vida útil, masa reducida, gran vida útil, la ecología de nuevo, ningún olor, nada saldrá por el escape. La microturbina no le creará esas molestias, a diferencia del motor de pistón. Por eso en el mundo se realizan activamente estos trabajos para desarrollar extensores de autonomía de microturbina. Nosotros también tenemos estos desarrollos, microturbinas de 50 kilovatios y de 30 kilovatios. Trabajamos en esta dirección ya en la Universidad Politécnica de Moscú, incluso en colaboración con la Universidad Tsinghua de China. Lo único es que, como al fin y al cabo era una universidad, el trabajo no se llevó hasta la fabricación del hardware. Desarrollamos esta planta motriz y elementos por separados. Algunos no solo los desarrollamos, sino que los ensayamos, en particular el intercambiador de calor. Teníamos un intercambiador de calor especial. Daba un grado de regeneración muy alto y tenía dimensiones y masa pequeñas. De hecho, este trabajo se llamaba microturbina con grado de regeneración ultraelevado, es decir, con un rendimiento ultraelevado del intercambiador de calor. Fabricamos y ensayamos este intercambiador de calor y fabricamos y ensayamos la cámara de combustión, una cámara de combustión de bajas emisiones. Mostró muy buenos resultados. Aquí, de hecho, se ha sentado una base muy seria. A futuro también pensamos dedicarnos adicionalmente a esta dirección. Pero conviene señalar que precisamente las dimensiones pequeñas y la baja potencia permiten intentar usar cerámica de alta temperatura en una microturbina así. Esto permitirá elevar el rendimiento y reducir las dimensiones
y la masa de la microturbina. También trabajamos en esta dirección junto con empresas que se dedican al desarrollo e investigación de cerámica de alta temperatura. Será así, supongo. Creo que cubrí esta sección. De cerámica pueden ser no solo los rodetes refractarios sino también una amplia gama de otras piezas. Y la cerámica, como se sabe, es muchas veces más simple y más ligera que el acero, y un montón de cosas interesantes. Ahí sube la temperatura, y con eso el rendimiento sube con fuerza. Y las prometedoras turbinas pequeñas de cerámica tendrán, claro, propiedades muy curiosas para el usuario común. Es la relación a grandes rasgos de la masa y el tamaño respecto a la potencia generada. Serán sumamente pequeñas, ¿no? Pero darán bastante energía eléctrica. Como ya decía, los generadores eléctricos modernos del tamaño de un puño pueden entregar tranquilamente 30 kilovatios de potencia eléctrica. Prueben a buscar en Google cuánto entrega, qué tamaño tiene algún generador eléctrico clásico de 30 kilovatios. En fin, ahí todo quedará claro. Volviendo a los dirigibles, hay otra historia muy curiosa también. Andrei Beniaminovich tiene una larga trayectoria de trabajo en microturbinas. Y nuestros constructores de dirigibles, con quienes ahora levantamos dirigibles junto a ustedes, también tienen gran experiencia. Y lo curioso es que se encontraron, por así decirlo, aquí en nuestra empresa, aunque ya antes colaboraban en el uso de microturbinas precisamente en dirigibles. En fin, las microturbinas tienen... Ahora trabajamos todos juntos en esto otra vez. La microturbina tiene una buena propiedad. Genera un gran volumen de aire bastante frío. ¿Cuánto era? Alrededor de 200 grados, 250, 300. Permítame corregir un poco. Generan un gran caudal de gas caliente, de gas de escape que en esencia por su pureza se acerca al aire. Es decir, ahí no habrá ni aceite ni ninguna de esas cosas dañinas. Una cantidad bastante grande. Lo escucho, continúe. Sí, esto se mide en metros cúbicos por segundo. 2 metros cúbicos por segundo, sí. 2 metros cúbicos por segundo calentados a una temperatura de 250 a 260 grados Celsius. ¿Y un motor de pistón qué temperaturas da a la salida? A la salida tiene una temperatura de 600 grados Celsius. El motor diésel menos. El motor de gasolina en algunos regímenes alcanza incluso los 900 grados Celsius. La temperatura es alta, pero el volumen de aire es pequeño. Aquí el volumen de aire es colosal y la temperatura baja, lo que permite usar precisamente estos gases de escape en los dirigibles con funciones claras y útiles, una de las cuales es... Todos preguntan por los sistemas antihielo, ¿cómo calentar esa cubierta? En fin, al tener tal cantidad de aire de temperatura bastante baja, se puede usar de forma muy eficaz y eficiente para resolver esta tarea. Si este aire fuera demasiado caliente, habría que enfriarlo más o algo así porque el material de los dirigibles no resiste temperaturas tan altas. Y aquí la temperatura de los gases de escape es bastante baja. Es uno de los sistemas. Y más importante, aunque el deshielo también lo es el sistema de cambio de flotabilidad. Calentando, no daré ahora cifras exactas, pero bastan estas dos plantas de 300 kilovatios para un volumen, por ejemplo, de 8.000 metros cúbicos. Y basta, por así decirlo, con accionar una compuerta y dirigir ese aire tibio hacia donde haga falta, y aumentar, por ejemplo, la fuerza de sustentación del dirigible alrededor de un 30% fácilmente, eso. Y el sistema de cambio de flotabilidad en dirigibles, por ejemplo, del tipo clásico, es una de esas cuestiones espinosas. Si es un dirigible de carga que debe soltar su mercancía, ¿a dónde llevará ese exceso de flotabilidad? Y los métodos siempre estarán combinados.
no se basarán solo en calentar el gas portante y enfriarlo. Esta tarea se resolverá además con métodos adicionales. El principal recurso para resolver esta tarea es justamente el poder calorífico de la turbina. Así que, a grandes rasgos, elevamos su rendimiento global aprovechando ese calor de forma útil. Y desde luego no nos congelaremos si en el dirigible volamos a algún lugar donde haga frío. Adelante, Andrei Beniaminovich, rapidito. Creo que ya llevamos bastante rato sentados. Quizá la gente ya esté cansada de nuestros relatos, espero que interesantes. En fin, repasemos. ¿En qué etapa están en realidad los trabajos de la microturbina que estamos creando? ¿Qué trabajos se han hecho y qué falta por hacer todavía? El trabajo de nuestra microturbina pasó a la etapa de fabricación. Hoy ya estamos fabricando los elementos principales del turbocompresor, máquinas de álabes, compresores, turbinas, apoyos de los rotores y, por supuesto, los ejes. Prevemos que estos elementos los tendremos en el transcurso de unos meses. Naturalmente, también se ha puesto en marcha la producción de otros elementos, la cámara de combustión y el intercambiador de calor. Aunque el intercambiador de calor exigirá además crear una tecnología de fabricación, que en Rusia hoy no existe ni existió nunca. Crear la tecnología de un intercambiador de calor estático, compacto, de alta eficiencia y alto rendimiento. Esa tecnología tendremos que desarrollarla. Bueno, en nuestros planes está que, mientras se fabrican los demás elementos, desarrollemos la tecnología de creación y fabricación del intercambiador de calor y lo fabriquemos. Esto ya no serán unos pocos meses, sino algo más. Aún así, el intercambiador de calor no demorará el desarrollo de esta nueva tecnología, ni la fabricación, ni la obtención del prototipo experimental en su conjunto. Nos toca crear un taller de ensamblaje y pruebas, donde haremos a grandes rasgos el montaje, la puesta en marcha y el ajuste de la propia turbina, y donde se probarán por separado primero los módulos de los intercambiadores de calor y luego el intercambiador completo. Luego el montaje, el arranque y la prueba ya de toda la microturbina ensamblada, por ejemplo con un freno hidráulico. Después, ya en conjunto con el generador. El generador, por cierto, ya lo tenemos listo. El generador ya está aprobado. Espera el nacimiento de la turbina con el intercambiador de calor. Ella ya está en proceso de nacer ahora. Aún se están comprando algunas piezas. Por ejemplo, hay bombas, una bomba de aceite y también radiadores. Ese mismo generador hay que enfriarlo. Y resulta que es de enfriamiento por aceite. Así que es un local de producción bastante pequeño. Para probar nuestras primeras turbinas que al inicio fabricamos en cantidad de 2 unidades. En resumen, antes de que termine este año debemos formar y completar el equipo de desarmadores y de probadores. Y comenzarán tiempos interesantes. Comenzarán tiempos interesantes, pruebas muy interesantes, ajustes finales. Si es que, claro, se requieren. Durante las pruebas conoceremos de manera totalmente clara algo nuevo de la turbina que fabricamos y no necesariamente será algo desagradable. Espero que al contrario sea algo nuevo y grato, algo que nos sorprenda gratamente. Pero por delante hay mucho trabajo y, en realidad, además de realizar las pruebas y crear la instalación experimental, aquí no hay problemas ni los habrá que tomen demasiado tiempo. Ahora pensamos muy activamente y buscamos locales, reflexionamos sobre el proceso de preparación para la producción.
¿Dónde, cómo y cuándo empezaremos ya a fabricar esto? Preparación para la producción, fabricación de una serie de motores de microturbina de 300 kilovatios. Y respecto a la serie, ¿qué se puede decir? En general, desde el inicio, y ahora me repito, muchos lo escucharon. En las turbinas se eligió la estrategia de no desarrollar productos con una cantidad infinita de incógnitas, supermodernos, con tecnologías increíbles, con diseños tipo know-how, etc., sino justamente diseñar un primer ejemplar que, con muy alta probabilidad, arranque, funcione y muestre todos los parámetros y características previstos en la etapa de desarrollo, y se previeron desde el inicio de tal manera que esta misma planta motriz pueda aplicarse no solo en los dirigibles que estamos proyectando, y proyectamos una nave de 8.000 metros cúbicos. Son 3 a 4 toneladas de capacidad de carga, con una autonomía de vuelo también de 3 a 4.000 kilómetros. En resumen, es una nave de trabajo. Ya hoy entendemos más o menos que para cubrir las necesidades de solo 2, digamos 3 grandes actores únicamente dentro de nuestro país, harán falta un centenar de estas naves, es decir, un par de centenares de microturbinas. Sencillamente podríamos, por así decirlo, acaparar toda la demanda. Pero incluso en esta versión, en este rango de potencias, esta turbina tiene un mercado bastante grande. Andrei Beniaminovich decía que es como el transporte acuático, en particular para Rusia es el transporte fluvial. Por ejemplo, la maquinaria pesada de carga sobre ruedas. Según entiendo, la maquinaria minera requiere microturbinas similares. Son sistemas de energía distribuida, son las locomotoras eléctricas. El transporte ferroviario. También el transporte ferroviario. En Rusia hay muchísimas vías férreas no electrificadas, donde los trenes, en general bastante pequeños, son arrastrados por una locomotora diésel que usa tracción diésel eléctrica. En ese caso, nuestras microturbinas, no una sola, podemos montar un clúster. 3 o 4 de estas plantas motrices en una locomotora, y aún así será mucho más pequeño en tamaño que el motor diésel, tanto en masa como en dimensiones del diésel usado en las locomotoras. Como consecuencia, será sin lugar a dudas ventajoso y desde el punto de vista de los costos de operación, esta planta motriz saldrá ganando porque podrá usar, por ejemplo, combustible barato, gas licuado, propano-butano. El motor diésel no puede funcionar con propano-butano. El diésel no puede funcionar solo con metano. Obligatoriamente debe usarse cierta cantidad de combustible diésel junto con el metano. Y la turbina de gas puede funcionar solo con metano barato, gas licuado, propano-butano. Como consecuencia, en este caso, en costos de operación esta planta motriz le ganará a la diésel. Actualmente tenemos una propuesta justamente para aplicar esta planta motriz en los llamados autobuses ferroviarios. Pero esto es en esencia lo que estuve contando. Es un tren pequeño que usamos en las vías no electrificadas. Y aquí nuestras turbinas tendrán, sin lugar a dudas, serias ventajas frente a los trenes diésel existentes. Además, sin duda, ya hablamos de esto, está el transporte electrificado, y aquí incluso una microturbina de 300 kilovatios puede usarse como extensor de autonomía. Si la instalación de microturbinas se monta en camiones muy potentes y grandes con transmisión eléctrica
Camiones de este tipo se desarrollan y se trabajan en forma de empresas emergentes en los Estados Unidos. Incluso nos propusieron participar en una de esas empresas, pero lamentablemente, o quizá no tan lamentablemente, comenzó la guerra en Ucrania y entonces todos los contactos con los Estados Unidos y los posibles trabajos conjuntos quedaron cerrados. Bueno, en principio, en cierto sentido, quizá esto incluso sea bueno. Al menos nuestro desarrollo no se irá a los Estados Unidos de América, se quedará en Rusia. Pero esto puso sobre nosotros una carga adicional de responsabilidad por concretar este desarrollo, al fin y al cabo, en metal. Eso. Lo cual, naturalmente, tratamos de lograr con todas nuestras fuerzas, y estoy seguro de que el éxito está muy cerca. No se puede tenerlo todo y no hacerlo, hay que ser... Aunque todo puede pasar. Avanzamos hacia la creación de 2 ejemplares de prueba funcionales de microturbinas con intercambiadores de calor de 300 kilovatios de potencia. Esperamos que este año queden ensamblados, puestos en marcha y probados. Y entonces, a grandes rasgos, aunque ya hay ecos en paralelo, en general clientes para ellas hay. El mercado es claro, a grandes rasgos una fila esperando el milagro. Y mientras más cerca está ese milagro, o sea, el lanzamiento de los prototipos, más la propia fila empieza a abrir puertas, a entrar, a tocar. En fin, mientras más cerca esté, más claro irá quedando todo. Estoy seguro de que se juntará una serie suficiente para una verdadera producción en serie. No se vislumbra ninguna dificultad tecnológica para fabricar las piezas de esta turbina. Sí, son altas precisiones, calidades exigentes, materiales refractarios y difíciles de mecanizar, conjuntos de rodamientos de precisión. Por cierto, con los rodamientos sí hay dificultades, incluida la falta de rodamientos nacionales. Sí, y no solo nacionales, por ejemplo, la misma China, a la que ahora todos nuestros desarrolladores miran. China también mira a su alrededor. En fin, ¿dónde conseguir esos rodamientos? Hay dudas, pero todo eso no es un problema, por así decirlo. En la situación actual del siglo XXI, es apenas una tarea que se puede resolver. Todas se resuelven. Les recuerdo por si acaso que tenemos la Estación Espacial Internacional volando en órbita. Alguien se propone colonizar Marte. China se desplaza a más de 400 kilómetros por hora entre sus provincias. Tenemos chips de nanómetros. En fin, con los fierros también nos las arreglaremos. Eso. Amigos, espero que les haya resultado ameno e interesante. No tan ameno, estuvimos un poco serios, pero será más divertido. Realizamos para ustedes este webinar informativo. Incluso fui entrelazando en parte sus preguntas, me escribían por aquí. Y respecto a la producción masiva, si las turbinas pueden fabricarse, claro que sí, y esa es justamente la meta hoy de muchísimos países, no solo del nuestro. Gracias por las preguntas, gracias por conectarse y por mirar. Gracias, Andrei Beniaminovich, por estar aquí y por impulsar este proceso. Hoy se me cruzó una idea. En fin, un minuto más. Tenemos personas conocidas como Glushko, por ejemplo, creador de motores de cohete, y son personas que inscribieron en la historia sus nombres y apellidos. Y la microturbina no es en nada más sencilla que ese mismo motor de cohete. Y la hazaña que realiza Andrei Beniaminovich al crear esta turbina bien puede ponerse al mismo nivel que esos apellidos célebres, y más aún una microturbina instalada en un dirigible. Andrei Beniaminovich, pues así es, con mucha modestia, pero está haciendo historia. Así que amigos,
Sintamos respeto por las personas capaces de semejantes proezas. En la medida de lo posible, súmense y ayuden. En fin, sigan el proyecto y esperen a que lo pongamos en marcha. Y nosotros, por nuestra parte, lo iremos difundiendo, mostrando y contando todo. Y repito una vez más, si quieren venir a conocernos de cerca, había un código QR en la transmisión. En Voskresensk, en nuestro centro aeronáutico, tenemos 2 pequeños dirigibles totalmente eléctricos, uno clásico y otro aerodinámico, llamado híbrido. Inscríbanse, vengan. En persona les mostraré y les contaré qué son los dirigibles, por qué importan y por qué son necesarios. Y si hacen preguntas sobre la microturbina, también las responderé. Andrei Leonidovich, muchas gracias. Gracias. Solo quiero añadir que las turbinas de gas tampoco las crea una sola persona, las crea un equipo. Pues ni siquiera sé, un grupo de personas apasionadas. Será así, no una sola persona. Eso es del todo cierto, gracias. Gracias. Listo, amigos, seguimos en contacto. Hasta pronto. Gracias. Que les vaya bien. Aeronova desarrolla una línea de aeronaves de distintas clases, desde plataformas no tripuladas ligeras hasta dirigibles pesados para logística compleja, con los que demostraremos sus capacidades y eficiencia en el mundo actual. La línea de aeronaves incluirá varios prototipos, entre ellos el Nova 01 y el Aeroliot 01. Estas aeronaves fueron creadas para probar y aplicar en la práctica todas las soluciones modernas que la empresa planea usar en sus futuros modelos. Me complace presentarles a nuestro primogénito, el dirigible Nova 01. Es básicamente una copia dinámica de nuestro siguiente modelo, el Nova 2. En él estamos perfeccionando el control, el sistema de piloto automático y la recopilación de datos. En el futuro, su versión mejorada podría ser un producto independiente, ya sea para monitoreo o publicidad. Su volumen es de 130 metros cúbicos y su longitud es de 17 metros. Puede llevar a bordo hasta 20 kilogramos de carga útil, ya sea equipamiento o cualquier tipo de mercancía a transportar. Las futuras modificaciones de esta aeronave también podrían convertirse en un producto comercial independiente, funcionando como plataforma publicitaria o como medio para el monitoreo y la vigilancia. El Aeroliot 01 es nuestra versión híbrida con características aerodinámicas mejoradas. Es un modelo experimental en el que también probamos nuevas soluciones, no convencionales para los dirigibles de nueva generación, pero que podrían aplicarse en modelos futuros. En él, además de la fuerza de sustentación aerostática, también actúa la aerodinámica, lo que mejora su rendimiento en ciertas tareas donde los dirigibles pueden ser utilizados. Su volumen es de casi 190 metros cúbicos, su longitud es de 19 metros y la carga útil que puede llevar a bordo es de aproximadamente 50 kilogramos. La línea también incluirá el dirigible Nova 2, con un volumen de 2.000 metros cúbicos, capaz de transportar 500 kilogramos a lo largo de 500 kilómetros. Su versión de pasajeros estará diseñada para 6 personas, incluido el piloto. El siguiente en la línea es el dirigible Nova 8, con un volumen de 8.000 metros cúbicos. Esta aeronave podrá transportar hasta 19 pasajeros o bien 4 toneladas a lo largo de 3.000 kilómetros. Y el que cierra la línea de aeronaves es el dirigible Nova 35, una aeronave de una clase completamente diferente que cuenta con un casco rígido. Será el primero y más pequeño aparato con casco rígido que la empresa planea producir en el futuro. Esta aeronave podrá levantar un mínimo de 15 toneladas y transportar carga a miles de kilómetros. Esta línea de aparatos cubrirá un volumen considerable de necesidades que se han generado actualmente en el mercado de la logística y el transporte de carga. Nuestro siguiente paso es el dirigible Nova 2, capaz de transportar 6 pasajeros o 500 kilogramos a lo largo de 500 kilómetros.
Gracias a todos por ver este video. Amigos, permanezcan con nosotros, vienen nuevos videos y episodios sobre el renacimiento de los dirigibles. Nos vemos pronto.